dice que Él creó lo que se ve y lo que no se ve. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Y no solamente fueron creadas, y por Él subsisten. Entonces, Jesús Cristo es la palabra más exacta. Jesús Cristo quiere decir Jesús. Él recibió un nombre. Él recibió un nombre. Jesús, que significa Salvador, ¿no, Emilio? Salvador. Jesús, Salvador. Bien, entonces, la Biblia dice, haya vosotros este sentir como en Cristo Jesús, es lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, igual a Dios, no se aferró como cosa que agarrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Él era igual a Dios, pero no se agarró a esa palabra, sino que Él se relajó. Ay, Dios mío. Se relajó. Y a mí, hermano, ¿cuánto me cuesta relajarme, chacho? Que mira que no soy nada. Y si me quito la chaqueta, menos. Lo que me cuesta, hijo, por el mundo. Y Él siendo todo, dice, se despojó a sí mismo. Quiere decir que nadie lo obligó y nadie lo huyó, porque con Él no hay quien pueda. Él se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó a sí mismo? De ser igual a Dios, en gloria, en potencia, en sabiduría, en imperio y en poder. Porque Cristo es soberano entre los reyes de la tierra. Y Él habita en lo más alto y en lo más sublime. Y también habita con el quebrantado de espíritu, el que tiembla ante su palabra. Y Él se despojó a sí mismo, dice, y tomando forma de siervo, siendo Señor se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló más todavía al Padre Santo, por lo cual Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre. Hay un nombre, Padre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, y le ha dado un nombre que está por encima de todos los nombres, de todos, porque es el único ser raro, es el único Rey santo y sabio, que Él es Rey de reyes y Señor de todos los señores. Y no hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, que tengamos autoridad que en el nombre de Jesús. Por eso, nosotros reprendemos al diablo en qué nombre. En el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos en qué nombre. Mira, hay hermanitos y hermanas de aquí que les he visto orar, que cuando acaban de orar, dice, el Señor bendice la iglesia, bendice la palabra, amén, amén, y se sienta. La oración bíblica dice que todas nuestras oraciones, al finalizar, tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Sabías tú eso? Entonces, una pregunta que hago. En realidad, nunca me acuerdo de tu nombre, hermanita, válgame Dios, que estoy lo como veneno. Nunca me acuerdo, me has dicho 40 veces tu nombre. Noemi. A ver, Noemi, ¿es incorrecta esa oración o hay un trasfondo detrás de esto? Cuando una persona ora y nos dice, te damos gracias y te lo presentamos en el nombre de Jesús. Y mucha gente dice, oran y dicen, amén. ¿Es incorrecta esa oración? Bueno, pero mira, hay una comilla. Vamos a poner una comilla. Mira, Cristo se le llama el buen pastor. Yo de ti hubiera dicho amén. Amén. A Cristo se le llama el buen pastor. Amén. A Cristo se le llama el alfa y la omega. Amén. A Cristo se le llama la celda resplandeciente de la mañana. Amén. ¿Qué más? Y hay un nombre que dice, a Cristo se le llama el amén. Cristo también se llama amén. ¿No lo sabía? Pues ya lo sabes. El Apocalipsis dice, el amén dice esto. Eso dice el Apocalipsis cuando se dirige a una iglesia Juan. Dice, el amén dice esto. ¿Y por qué a Cristo se le llama amén? Porque en realidad amén significa así sea o está hecho. Y todo lo que pedimos está hecho, porque todas promesas en Él son en Él sí y amén. Entonces, una persona que ora, lo más correcto que diga, en el nombre de Jesús. Pero cuando una persona por costumbre dice amén, en realidad tampoco, aunque sea en su ignorancia, es incorrecto, porque está diciendo amén, que quiere decir también Jesús. Jesús también se llama amén. Es que tiene tanta gloria, hijo, que cuando lo oyes. Qué hermoso. Qué bien, ¿no? Un pequeño simulacro. A ver, Golfete, ven acá.
sabe lo que vamos a hacer. Imagínate que le voy a pasar por las aguas. Le voy a pasar por las aguas. ¿Quieres bautizarte por las aguas? Amén. Bien. Bueno, pues yo lo bautizo en el nombre de Jesús. ¿Cómo es ese bautismo bíblicamente? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cuando se bautiza tiene que ser en el trino de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé de verdad, respete que no te bautices. Bueno, pues ya, bíblicamente hubo personas que se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir el por qué? Se bautizaron En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Sí. ¿Lo sabéis eso? Porque claro, todos que estamos aquí, ¿de dónde venimos? Del mundo, ¿no? No, es cierto. Todos que estamos aquí hemos venido del mundo. Entonces, Cristo discipuló y dijo, id y hacer discípulos en mi nombre. Dice, a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y dice, hacer discípulos en mi nombre, bautizándoles, esta es la palabra bíblica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, reconozco el trino Dios. Reconozco que Dios es trino de una persona. Reconozco la soberanía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, Carlos, en el tiempo de la Biblia, la gente no venía del mundo. Normalmente eran judaizantes que reconocían a Jehová como Dios soberano. Y reconocían también al Espíritu Santo. Pero no reconocían a Jesús como Salvador, como Dios. Le reconocían como uno de los profetas más que había venido. Y cuando abrazaban el cristianismo, se bautizaban en su nombre reconociéndolo como el Trino de Dios. Esa es la diferencia. Por eso en aquel tiempo no era incorrecto, en este sí sería incorrecto. Esa es la diferencia. ¿Qué te ha parecido? Bueno, esa es la diferencia. Estamos hablando que nació el niño y Jesús ya vivía en él. Ahora bien, en algún momento de la encarnación, Adán, ¿Jesús dejó de ser Dios? Nunca. Nunca. Pero nació como un bebé, ¿no? ¿Cómo puedes explicar eso? Vaya pregunta me ha ido a decir. Una pregunta, ¿vale? Es una prueba para si vale para candidato, ¿no? Fuerte. Es que ahí hay que hablar del misterio de la unión hipostática. Ah, aleluya. Pues habla ahora. Es que hay dos tipos de uniones. Levanta la mano con fuerza. Hay dos tipos de uniones. Bien, La homogénea es cuando yo cojo dos cosas, las junto y se hacen una. bien. Y luego está la unión hipostática, que yo junto dos cosas, pero aunque estén juntas, no se mezclan. Siguen siendo cada una en su esencia lo que es. Y Dios, en la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, no, su naturaleza de Dios no se mezcló con su naturaleza humana, ni su naturaleza humana se mezcló con su naturaleza de Dios. O sea, seguía siendo todo Dios sin ser, o sea, siendo todo hombre a la vez. Estamos bien explicados. Gracias. Por eso esto no es fácil, esto es un milagro. El nacimiento de Cristo es un milagro. Mira, Pablo explicó missiología, explicó cristología, explicó demoniología, expresó el Espíritu Santo con los dones, los 5 ministerios, la doctrina de la regeneración, la justificación por fe, explicó los misterios de la Biblia. Pero cuando llegó a esto que acaba de hablar el Adán en 2 palabras, dijo, grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios manifestado en carne. Cuando dice se despojó a sí mismo, no dice que nunca dejó de ser Dios, porque eso es imposible, hermano. El que nació, a ver, el que vino era todo Dios, pero nunca usó sus derechos de Dios, porque él tenía que vencer al diablo como hombre. ¿Entiendes ese principio? Dios no podía vencer al diablo, ni derribar a la raza humana. Lo tenía que vencer como hombre. Que ahora explicamos eso. Y fíjate, dice, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, recibido arriba en gloria, visto por los ángeles y creído en el mundo. Y en lo que acaba de decir Adán, es el milagro
el milagro, ay Dios mío, de la piedad. Que Cristo, siendo Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, se humanó en el óvulo de una mujer, de una boda. Dios mío. Y en el vientre de María se gestó Jesús. Por eso el ángel le dijo 3 cosas. Dice, Señor, yo no conozco varón. ¿Qué palabra, Dios mío? Si esto es para molestar. Dice, no temas, María, porque lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Mira lo que dice. La sombra del Altísimo te cubrirá. La sombra del Altísimo te cubrirá. Porque de ti nacerá un santo ser. Ay, Dios. Y en el vientre de María se gestó Jesús. Y era todo hombre, todo. Y dice mi Biblia, era todo hombre conforme a nuestra semejanza. Lo que quiere decir conforme a nuestra semejanza, que él tenía necesidad de comer, tenía necesidad de dormir, tenía necesidad de descansar, tenía sentimientos que a veces se nos herían. Por eso lloraba, pocas veces reía, porque era su cuerpo humano al 100%. Por eso hay una doctrina falsa que Juan advierte y dice: todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. El diablo siempre ha querido negar esto, porque no podía vencerle Jesucristo, no podía vencer al mundo y al diablo y a la muerte, lo tenía que vencer Jesús, el hombre. Por eso dice mi Biblia, Jesús todo Dios y todo hombre. Esa es la unión, ese es el milagro. Pero nunca deje de ser Dios. Esto requiere una pregunta. ¿Qué voy a hacer a ti, hijo? Se la voy a hacer a ti, sí. A ver, ese bebé que nació de María, hemos dicho que seguía siendo Dios, ¿no? Que era todo Dios y era un bebé. A ver, ese niño podía ser adorado, se le podía adorar si era Dios, o no se podía porque tenía un cuerpo de carne. ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Si era humano. Y la Biblia dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo se puede adorar a una persona humana? ¿Cómo crees que es eso? No sabes explicar, no sabes explicar. Mira, mi Biblia dice, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, da una orden a todos los ángeles, adórenle los ángeles de Dios. En un reconocimiento de su divinidad, los discípulos se postraron y le adoraron. Porque aunque tenía un cuerpo humano, era todo Dios. Y él nunca dejó de ser Dios. Entonces, cuando se une Cristo y Jesús, se compone la palabra Jesucristo. Y ahora, ¿por qué Dios necesitaba un cuerpo de carne? ¿Por qué para hacer todo lo que hizo necesitaba? No podía haber venido con un cuerpo celestial y haber hecho lo que había hecho. ¿Por qué necesitaba un cuerpo? ¿Por qué necesitaba un cuerpo? Dios mío. Jordi, ¿por qué Jesús necesitaba un cuerpo? ¿Para qué? Porque se tenía que manifestar como hombre para unir al mundo con Dios. ¿Están ustedes de acuerdo con esa palabra? Es que hay una profecía antiquísima que dice, cuando peca Adán y Eva, dice a la mujer, dice, maldita la tierra por tu causa, espinos y cardos producirá. Y al hombre lo castigó, nunca lo maldijo. A la mujer le dijo, porque Adán no fue engañado, él fue seducido por Eva, ¿vale? Y le dio un castigo. Y dice la palabra, dice que a la mujer le dijo, darás a luz tus hijos con dolor y tu deseo será sujeto al de tu marido. Quiere decirse que Dios hizo a Cristo la cabeza del varón, pero al varón la cabeza de la mujer. Porque Dios ama mucho a las mujeres y el feminismo es satánico. El respeto a la mujer es bíblico y es de Dios, pero el feminismo es satánico. ¿Por qué? Porque están rompiendo una palabra de Dios. Porque Dios dijo, Eva, por tu causa, tu deseo será el de tu marido. Es decir, no que la rebajó por debajo del marido, hizo el varón cabeza de la mujer.
lo bíblico. Pero hay una palabra que si alguna persona la malentiende, dice, y la mujer se salvará engendrando hijos y permanece en la fe. Ya le decimos, si una mujer que no tiene hijos, ¿cómo se salva? ¿Cómo explicamos eso? Eso lo dice en Timoteo. Dice, la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Y cómo hace una moza? ¿Cómo hace una mujer que no ha tenido hijos soltera? No se salva si no tiene hijos. ¿De qué se salva? Ahí no está hablando del alma. Ahí está hablando que se salva del castigo que Dios hizo a la mujer. Es decir, que cuando una mujer da luz, está pagando un daño que su mamá Eva hizo. Pero la mujer no se salva por engendrar hijos, la mujer se salva por ser cristiana. Eso se maneja, hay que interpretar. Ahora bien, el Jordi, como has dicho, que tenía que unir como hombre al hombre para llevarlo a Dios. Entonces ahí dijo Dios a la serpiente antigua, al diablo. Le dijo, sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Quiere decirse que la serpiente era un animal orgulloso y erguido, y el Señor le quitó las patas y se arrastraba comiendo polvo. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Por qué la simiente de la mujer enemistad? Porque en Gálatas, dice mi Biblia, dice, y vino Jesús nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿Por qué? Porque por la mujer vino la desobediencia y por la mujer vino el pecado y el pecado trajo la muerte, que fue en Eva. Pero en María, en la simiente de María, vino Jesús, nacido de mujer. Y él necesitaba el cuerpo de carne para redimir a la humanidad del poder del pecado. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera venido en carne, nunca había tenido autoridad de perdonar pecados. Eso parece ley. ¿Por qué? Porque no había otra manera de poder salvar al mundo. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo. De carne y de sangre. Porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por medio de la carne, venció al diablo como hombre. Él fue a la cruz como hombre. Él ministró como hombre. Él andó como hombre, porque fue siervo, sometido al Espíritu Santo. ¿Qué palabra ha dicho? Hermano, ¿es correcto lo que acabo de decir? ¿Jesús fue un siervo lleno del Espíritu Santo? ¿Tú crees esto? ¿Dónde? Jesús era un siervo lleno del Espíritu Santo. ¿Él por qué oraba? ¿Oraba Jesús o no oraba? Pero si era Dios, ¿qué necesidad tiene Dios de orar? Pues él oraba. Carquito, hijo, oraba. Y oraba y mucho. Oraba y mucho. Y él decía sometido al Padre. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo todo lo que el Padre me dijo. Y la Biblia dice mi Biblia que Jesús fue un siervo lleno del Espíritu Santo. Dice, tomando forma de siervo. Es decir, no se aferró a sus atributos divinos, sino se sometió como siervo. Y el capítulo 61 de Isaías dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque fue Jehová quien me ungió. Y Cristo predicó por el Espíritu Santo, echó a los demonios por el Espíritu Santo y ministró por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Bien. Ya le quedan mucho. A ver. Bueno, vamos a ver, Diego. Tienes que aceptar, hijo, que están pidiendo salsa. Mira, de la novia. ¿Qué cuál se echa para atrás? Mira, a ver, Diego, una pregunta te voy a hacer muy concreta. Tú sabes que Jesús fue tentado, ¿no? Por el diablo. Dice, el Espíritu lo llevó al desierto. Dice, vino el diablo. ¿Cuántos días llevaba sin comer y sin beber? Diego, 40. Digo yo, ¿tenía un nombre real o era porque era así? ¿Tenía hambre o no tenía hambre? Tenía hambre. ¿Y qué le dijo el diablo? ¿Qué le dijo para tentarle? Di a estas piedras, no Diego, que se conviertan en pan. Imagínate, Diego, que las hombrecitas son muy malas. Que Jesús convierte las piedras en pan. ¿Por qué crees tú que el diablo quería que convirtiera las piedras en pan? ¿Es que acaso él no sabía que tenía autoridad para hacerlo? Una pregunta, antes de que empieces con lo tuyo. Eliseo no era Dios, Ángel. Eliseo no era Dios, ¿verdad, hermano?
¿Quién era? Un profeta. Bueno, pues con un banco vieron 100 hombres. Que no estaba mal para los inviernos este hombre en un punto. Que cogieron una barrica y crecieron 100 barricas. Bueno, pues él orando un día, dice, y oró por un pan y comieron 100 profetas. Tremendo. Pues todos yo me lo fallé yo, pero Eliseo y tú comieron 100. Bueno, a ver, Diego, ¿y si Jesús convierte las piedras en pan? ¿Por qué el diablo tenía tanto empeño que convertir las piedras en pan? Si él sabía, más que ninguno de los que estamos aquí, quién era. ¿Tú crees que Jesús sabía, el diablo sabía quién era Jesús? ¿Y si llega a convertir las piedras en pan? ¿Qué hubiera pasado, Diego? Ya no hubiera sido Dios. ¿Cómo? No hubiera sido Jesús para la humanidad. Hubiera sido como hombre. Al revés, otra vez, bien. Mira, Jesús nunca usó sus atributos divinos para satisfacer sus necesidades humanas. Y por eso el diablo lo conocía a David. Mira si lo conocía, que la primera vez que él va a un culto de su pueblo, de Nazaret, fíjate, entra en culto, la gente lo tenía como un muy joven, pero no sabía que era Dios. Y viene allí y le toca a él leer. ¿Y qué lee? Mira lo que lee. Abre la profecía de Isaías, el capítulo 61, y dice, grandeza del siervo de Jehová. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque fue Jehová quien me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, en él reposará espíritu de poder, de tal, y cuando acaba, cierra el libro y dice, señores, señoras, esa profecía se ha cumplido hoy. Yo soy ese ungido, alma de Dios los judíos. Este es un blasfemo, está endemoniado. Este hombre se hace pasar por Dios. Y cogieron piedras para matarlo a pedradas por blasfemo injuriador. Esta escritura se ha cumplido, pero ¿cómo este hombre dice que él es Dios? ¿Cómo dice que Dios es su padre? ¿Cómo dice que él es superior a Abraham y a Moisés? ¿Cómo puede decir que su padre y él son uno? Que él es antes de Abraham si no tiene ni 50 años. ¿Cómo dice que es superior su ministerio al de Moisés? ¿Cómo dice que destruyamos este templo, que él en 3 días lo levanta? Y ahora dice que es Dios. Y le quieren apedrear su propio pueblo, porque no dan crédito a esto. Y él pasó entre ellos y se escapó. En otra ocasión, entra en un culto y está hablando y lo ve un demonio. Ese demonio había sido un ángel que él había creado en el cielo. Ese demonio que habló, la había creado Jesús en el cielo y la había conocido en su divinidad y la había adorado. Y cuando lo ve, dice el demonio que no resistía, yo te conozco. La gente dirá, ¿de qué lo conozco? Yo te conozco que tú eres el santo de Dios. Porque detrás de ese estuche del hijo del carpintero, estos no te conocen, pero yo sí, tú eres el santo de Dios. Tú fuiste quien me creaste, yo te adoré, tú me desterraste del reino. Yo te conozco que tú eres el santo de Dios. Él dijo, cállate. Dice, porque todavía no se había manifestado. Bueno, pues el diablo, dice mi Biblia, que lo llevó al desierto. Si eres el hijo de Dios, si eres, y bien sabía quién es, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decirse que él nunca usó sus atributos divinos para satisfacer sus necesidades humanas. Cristo dice, las aves tienen guaridas y las aves tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde repostar su cabeza. Dios tocó el corazón de un hombre y le dio un vestido. Dios tocó el corazón de uno que tenía una burrita y con ella se montó y hizo la entrada triunfal. Dios tocó el corazón de mujeres y le da donde comer, aunque Judas todo chorado, pero de pan en pan comía algo. Bueno, hermanos, Dios tocó el corazón cuando se murió de José de Arimatea, que había una profecía, dice, con los pobres fue en su muerte, con los ricos fue la sepultura. Y Dios tocó el corazón del más rico del pueblo. Y él usó un sepulcro labrado en la peña, quiere decir, de gente alta, porque estaba escrito en la profecía. Con los ricos fue en su muerte, con los pobres fue en su muerte, con los ricos fue la sepultura. Todo lo que tuvo fue prestado. Para predicarle dejaron una barca. Vinieron un día, tienes que pagar el tributo como judío que eres.
válgame Dios, no tengo dinero. Pedro, préstamelo, hombre, ya cuando cobremos la paga, te lo doy. Mírame, hombre. Dice Pedro, válgame Dios, no tenemos un durizo. No tenemos un dedo, dos estanteros. Dice, bueno, mira, no te preocupes. Coge una caña y vete al río. Y pesca. Y de un pez que saques en la boca hay 4 estanteros. 2 para ti, 2 para mí. Y va Pedro, que era pescador, tira la caña y se come. Le abre la boca y hay 4 estanteros. 2 para Pedro y 2 para Jesús. Este era Jesús. Si Él es el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él nunca usó sus atributos divinos para satisfacer sus necesidades humanas. Porque la redención de la raza humana tenía que ser por medio de la carne. Y Dios necesitaba la carne de aquel bebé para 3 cosas muy importantes. La primera, para vencer al pecado, para vencer al mundo, para vencer al diablo y para satisfacer la justicia divina de Dios. Porque estaba escrito, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Jesús vino a la tierra como hombre. Y Dios la ha convertido en ¿qué? El mediador. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres, dado en el cielo en el cual puedan ser salvos. Dice, en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? No dice de Cristo, de Jesús. Del hombre. Dice, hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él fue el hombre más fiel para Dios y el Dios más fiel para el hombre. Y Él cogió la carne y dice, por medio de la carne venció al que tenía el imperio de la muerte. Y era necesario que Cristo muriese, porque si Él no muere no resucita. Y si no resucita, todavía estábamos todos en pecado. Pero Cristo vino a morir. Amén. Y por medio de su carne rompió y rasgó el velo del templo. Nos reconcilió para comulgar. Por eso Jesús tenía que necesitaba tener un cuerpo de carne. Y Jesús venció al diablo en la carne. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, vamos a escalar. A ver. El diablo lo quería sacar de esa humanidad. Y él, pues, tuvo hambre y metió la mano en una higuera. Porque tenía hambre. Tenía sueño y dormía en un cabezal. Tenía necesidades humanas y no las hacía siendo Cristo, sino siendo Jesús. Bien, entonces llegamos a ese punto donde ¿qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que ser vituperado? No había otra manera para salvar al hombre, hermanos. No había otra manera. No había otra manera para salvar al hombre. Miren, desde que empieza la vía dolorosa y llegamos al Calvario, todo es una profecía bíblica. Estaba profetizado los clavos, estaba profetizado el látigo, estaba profetizada la cruz, estaba profetizada la corona de espinas, estaba profetizado el manto de escarlata, estaba todo absolutamente profetizado en las Sagradas Escrituras. Y todo lo que Jesús vivieron y pasó estaba cumplido, o sea, estaba escrito en la palabra. Si no se hubiera cumplido ninguna profecía, el sacrificio no hubiera sido perfecto. ¿Qué os parece de ello? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Ahora quiero aclararos una cosa antes de entrar aquí. Es un poco difícil la pregunta, pero bueno. A ver, Moisés, cada vez era aquí. ¿Qué? A ver, Jesús tenía que entregar su cuerpo, ¿bien? Pero, ¿a quién tenía, o sea, su muerte, a quién tenía que justificar? Tenía que justificar la justicia divina o que el diablo lo viera ese sacrificio. ¿A quién crees tú que Jesús representó el sacrificio? El sacrificio, en primer lugar, fue para la redención de pecados, para la justificación de los que creíamos en Él. Por supuesto.
con eso mismo, pues quitar el poder que tenía el diablo, exponiéndole con su sangre, quitándole, no recuerdo ahora cómo se le llama, El imperio. un asta que tenía, El asta de leche. Bien. el diablo, y por ese medio, legítimamente se lo podía quitar. Y hacernos salvos todos los que creamos. Bien. Muy bien. Eso es bíblico, absolutamente. Mira, hay un misterio en la cruz. El misterio es aquí. A veces hemos usado el emocionismo y el impresionismo para decir cosas. Pero Jesús nunca tuvo que presentarle una ofrenda al diablo. Porque él no se merece nada, es engañador y padre de mentira. Jesús tenía que satisfacer la justicia divina. Amén. Amén. ¿De acuerdo? Entonces esto que muchas veces hace una pequeña demagogia, y él entregó, le presentó la sangre. Nunca Jesús le presentó la sangre. Es más, se os he dicho mil y una vez que la sangre de Cristo no está para reprender a los demonios. Nunca uso la sangre de Cristo como un talismán cuando tiene miedo. Me cubro con la sangre, que no es correcto. Que la sangre de Cristo no está para quitar a los demonios. Está el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Sí? No es un talismán que... No, eso no es así. Porque el diablo no merece que Jesús haga ninguna ofrenda por él. Merece ser reprendido porque es un condenado. Pero sin embargo había una demanda de la justicia de Dios. La ira de Dios había revelado contra la humanidad. Porque había una separación de pecado. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Dice, y Jesús se presentó como una ofrenda en el cielo mismo. Ay, Dios mío, Dios mío. Emilio, quiero que nos expliques esto, hombre. Que veo que estás leyendo. Explícanos esta ofrenda de Jesús delante del Padre. Expresanos la ofrenda. Disculpa, pastor, repítemelo porque es que estaba comprobando una cosa distinta de la que estábamos hablando y estaba muy metido. Dime lo que has dicho. Bien, a ver, tú sabes que Jesús presentó una ofrenda en el cielo. Bien, en el cielo, dice mi Biblia, en el cielo mismo. ¿Cómo es? A ver, explícanos un poco eso. Pues la ofrenda del cielo mismo tenemos una tipología en la Biblia por el Antiguo Testamento, que era la forma en la que el Antiguo Testamento, como es sombra de lo que había de venir, era de qué posibilidad se podía acercar el hombre a Dios. Amén. Y la única manera era que el sumo sacerdote una vez al año, con sangre ajena, vertía sobre el propiciatorio la sangre de aquel animal. El propiciatorio tenía dos querubines representando la justicia de Dios. Amén. Entonces, aquella sangre lo que hacía era poner un filtro y ya la justicia de Dios no veía la maldad del pueblo, sino la sangre inocente de ese animal que se había pagado por la culpa. Cristo llevó esa sangre delante del Padre. Por eso cuando dice la Biblia, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestro pecado. No dice Jesucristo el misericordioso, dice Jesucristo el justo. El Señor de manera justa cumplió y satisfizo la justicia de Dios por medio de esa sangre, y por ella es que Dios ahora nos es propicio. Amén. Muy bueno. Un aplauso para la bendición. Muy bueno. Miren, hermanos, en la antigüedad estaba el tabernáculo, estaba el lugar atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y había un velo que tapaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar santo. Solo una vez al año, el gran y sumo sacerdote, miren cómo vestía un sacerdote, un gran y sumo sacerdote, llevaba una cofia alta que ponía aquí santidad a Jehová. Llevaba un pectoral representando 12 piedras, las 12 tribus de Israel. Llevaba un efod y una ropa larga. Y un animal inocente sin mancha juntaba los pómulos de las orejas. Derramaba sangre delante del altar y sangre sobre sí mismo. Pero era imperfecto y él tenía que pedirle primeramente perdón a Dios por sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque si entraba un sacerdote que no era limpio, moría en la presencia de Dios. Y por eso le ataban una cuerda, porque si moría nadie le podía sacar, porque el que entró allí moría por ser un mundo.
Y su sacerdote era así como yo, hermano. Entraba allí con la ofrenda y tenía que poner una cuerda, porque tenía campanillas y se movía y el pueblo estaba afuera mientras se movía diciendo: mis ojos que no saberán. Allí que el sacerdote está pidiendo perdón. Cuando dejaba de sonar las campanillas, tiraban de la cuerda y la rezaba al muerto. Sin embargo, dice mi Biblia, Jesús, gran y sumo sacerdote, Él no llevaba sangre ajena, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él fue la ofrenda y el ofrendante. Por eso te voy a decir aquí una cosa. Te voy a decir aquí una cosa y me la voy a decir a mí. Que no te engañe tu carne. Una gota de la sangre de Cristo vale para limpiar todos los pecados de los hombres. Y tú eres digno, sí. Imperfecto, pero digno. ¿Por qué eres digno? Porque por la ofrenda de su cuerpo somos santificados. Ay, Dios mío. Y Dios ya no te ve como pecador. Dios te ve como un santo. ¿Sabes por qué? Porque, dice mi Biblia, y Él presentó la ofrenda en el cielo mismo. Dijo: Padre, he aquí mi sangre derramada por mis hermanos. Y cuando el Padre vio aquella, ay Dios mío, cuando vio aquella sangre, su justicia divina fue satisfecha. Y ya no ha vuelto a mirar al hombre que se arrepiente como un pecador que no tiene remedio, sino que te ve justo y santo delante de su presencia. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! ¡Qué grande es el gran y sumo sacerdote! ¡Ay, qué maravilla, Padre! Gracias porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. ¡Ay, qué bueno, Padre! ¡Qué alegría, Padre! Entonces eso está muy bien explicado. Que Jesús, dice, cuando estaba en la cruz, dice, el velo del templo se rasgó. Padre, haciendo un simbolismo del tabernáculo. ¿Qué era el velo? El velo era el pecado. ¡El pecado! Porque bien ha dicho Moisés una cosa: el acta de decretos estaba en nuestra cuenta. ¿Sabes tú qué era el acta? El acta era lo que te acusaba, y a mí, el documento que decía que tú eras un pecador y yo también, que estábamos destituidos de su gloria, que no teníamos derecho a Dios. Ay, Dios mío. Y dice mi Biblia, y Él cogió la acta de decretos porque estábamos atestados y condenados. Teníamos una sentencia, hermano. La sentencia era: condenado, que mereces el infierno. Y Jesús dijo: ¿qué dices, hijo? ¡Ven para acá! Y se la acabó él. Iba a suceder, a ver, que le queda aguante. Y mira, cuando iba en la vía dolorosa, dice mi Biblia un misterio. Dice: fuertes, todos los de la sal la corneaban. Cuadrilla de malignos, perros, que le mordían. Ay, Padre, el cielo se hizo de tinieblas, la tierra tembló, y dice mi Biblia que las piedras se partían. Padre Santo. Y Jesús, mira lo que dice, el libro de Colosenses, dice: y Jesús exhibió a los demonios públicamente y los retó en la cruz, y muriendo la estaba dando vida y vida de abundancia. ¿Qué categoría estamos, hermano? Ay, Padre Santo, como diciendo: mira, escucha, te tiré de allí, te he vencido en el desierto, te he vencido por el pecado que me has ofrecido, te he vencido cuando los hombres me injuriaban y me llamaban demonio, yo he orado por mis enemigos, he lavado mis pies a los que me traicionaban y he sufrido en la casa de mi padre y te he vencido. Y mira, el príncipe de este mundo, que es el diablo, viene sobre mí y no tiene nada en mí. 33 años en un cuerpo de carne y nunca jamás había un polvo, una miajina de polvo de pecado se le pegó a Cristo. Amén. Porque Él era la pureza y la santidad. Ay, Dios mío. Y el diablo no tenía nada donde cruzarle y le dijo que venciera el trono, que venciera el pesebre, y ahora que venga la cruz. Venid a pelear todos principados, autoridades, potestades, toda demoniología, y allí se juntaron como toros de Basán, que la corneaban como cuadrilla de malignos, dice mi Biblia. Y Cristo triunfó sobre ellos. Cuando le injuriaban, él decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ay, Padre. Cuando más le decían, le insultaban, cuando más le flagelaban, cuando más le escupían. Ay, Dios mío,
Él decía, un pobre moribundo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él con la cabeza cabizbaja, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Sarunas y todos los demonios, cuando el pecado de toda la humanidad cayó sobre él, perdónenme, el pecado de todas las mujeres inmorales del mundo, el pecado de todos los ladrones del mundo, la sangre inocente derramada en toda la humanidad desde Abel. Dice, la sangre de Abel clamaba justicia, pero la sangre de Cristo clamaba misericordia para el perdido pecador. Y Jesús amó a las prostitutas, Jesús amó, perdónenme hermanitos, a la ramera, Jesús amó a los inmundos, Jesús amó a los atacadores, Jesús amó a los terroristas, Jesús amó a los asesinos. ¡Sí! Y cargó Dios el pecado de todos nosotros, de la humanidad. Me vino todo el pecado y todos los demonios rodeándolo. Y levantó una voz que dijo, ¡Padre! ¡Consumado es! Y reconcilió la tierra con el cielo. Ahora somos salvos por gracia. ¡Aleluya! ¡Ay, bebé! ¡Consumado es! ¡Todo se ha cumplido! Diciendo, Padre, ¿te debe alguien algo? Y Cristo miró a todos malhechores, inmundos, impuros y dijo, nada, hijo, todo lo has pagado en tu rostro. Y mira los demonios, ¿tenéis algo que acusar? No, nosotros nos retiramos. Y se retiró Satanás con todos los demonios. Y otra vez vuelve a nosotros. Y ahora Jesús le está venciendo por medio de ti, Vero. Cuando tú dices que no al pecado, cuando tú perdonas, cuando tú te santificas. Y Jesús sigue venciendo al diablo por usted, hermana Lola. Porque siempre que resistimos la prueba, estamos venciendo al diablo. Siempre que decimos que en el pecado estamos venciendo al diablo. Y le mandamos un mensaje. Cristo te derrotó, pero la iglesia te sigue derrotando. Porque con nosotros el que vive para siempre. Ay, ay, ay. ¡Ay! Se me va la emoción. Bueno, un poco. Bueno, entonces la ofrenda era para satisfacer las necesidades, la justicia divina. Y dice, el velo se rasgó, dice, del cielo mismo, dice, a través de su carne, ay Padre, abrió un camino nuevo y vivo, a través de su carne. Él rompió el velo y ya no necesita más sacrificios. Aquel que hizo vale para toda la eternidad. Amén. Solo un sacrificio. Amén. No hay necesidad de todos los años. Un día de sufrimiento valió para... Mi hermano, ahora piensa la gente que quiere. Tú sabes la gente que quiere, que está disfrutando de la calle de oro por aquel día. Tú sabes la esperanza que Dios te ha dado. Tú sabes la gente que hay aquí salva gracias a que Cristo murió. Le mandamos un mensaje, Jesús, gracias. Mereció la pena. Mira el fruto de tu aflicción y queda satisfecho. Porque nosotros somos un milagro de la palabra. Ay, qué bonito. No sé si os he contado un día, chacho, un demonio me dijo, si no fuera por la sangre de Cristo te mataba. La verdad es que me lo dijo. Era pequeño, bueno, pequeño soy, pero que yo era más joven. Estaba viendo una manifestación satánica en el mundo. Hermano, había una gitanita mayor en Salamanca, en una cocina con la puerta abierta, yo allí en un sillón, con una vitrina debajo del jersey. Me dejaron allí, todos salmantinos y fueron a hacer el culto. Quédate ahí, madre de Dios. Con 15 o 16 años que era candidato. Con la vitrina aquí, una mujer en el suelo tirada. Y bueno, la gitana me decía, para que no se despertara, que me daba miedo de que hicieron el culto. Yo también en verdad, me da chichacho, me quedé. Y yo así. Y yo hacía, hablaba en lengua, pero despacito, para que no se moviera. Mira, ay, padre. De momento se revuelve para arriba. Ah, padre, con una voz de ultratumba, con un olor tremendo, con una voz como de verdad, de un viejo de ultratumba de 100 años. ¡Ah! Y se arriba, de verdad que estaba en un cachosillón así, vive Dios, que es verdad. Así. Cuando mi bebina daba por ser así muerto, pensaría, no se le pido. Se levantan a los suelos, mira, chacho, qué capacidad de Dios. Vive Dios que es así. Es esa hora mereo, pero que me acuerdo de él. Mira, sentado, le dijo una palabra que le sentí. ¡Párate! No toquéis a mis ungidos, ha dicho Dios, que hagáis daño a mis profetas. Se paró, chacho. Y dijo, si no fuera por la sangre de Cristo te comí.
Y yo no dije más nada. Se desmayó otra vez y le valió por el medio mientras venía los hombres. Y la gitanica desde la cocina me dice que sigue peleando y yo... Si se queda la cosa. Porque eso voy a decir una cosa. El diablo sí ve la redención del sello que tienes en el alma. ¿Por qué los espíritus? Sí, eso lo distingue. El diablo sabe lo que son de él y lo que no son de él. Porque los que son de Dios tenemos un sello. No tenemos un sello. Es mejor tener este sello que los billetes. Dile Dios que es verdad. Es mejor tener este sello que gano del mundo. Lo bueno es tener el sello. El sello. El sello. ¿Qué sello tenemos? El sello de la redención. ¿Sabe lo que dice Ignacio? Que los demonios se ven y dice Dios, ¡eh! Este no es tuyo. Este es mío. ¡No ve mi sello! Y ese sello nos va a quitar de que tengamos el sello del anticristo, porque nosotros ya tenemos dueño. Porque Cristo nos ha comprado. ¡Cristo nos ha comprado! ¡Ay, qué bonito, padre! Ya me estoy emocionado. Bueno, un detallito. Bien. Bueno, a ver. Jesús murió, ¿cómo murió? Como un hombre, ¿cierto? ¿Murió como hombre o no? En la cruz no murió Dios. Igual que no nació Dios cuando María. En la cruz tampoco murió Dios. Murió Jesús. Pero murió. Igual que he dicho que Jesucristo no nació de María, nació Jesús, el hombre. En la cruz no murió Dios, porque es imposible que Dios muera. Amén. Allí murió Jesús, el que María había parido. Y murió, pero de una manera tremenda. Cuando estaba en la cruz, él dice 7 palabras. Y llega un momento que todos los reos de muerte que estaban allí colgados, de tantas maldiciones que echaban a los romanos, duraban algunos días sin morir, agonizando. Y para ayudarles a morir, cogían una lanza y les rompían las piernas. ¿Sabes por qué? Porque ahí está la cal del tétano del hueso. Jesús explica muchas veces que ahí salen las lágrimas del tétano de los huesos. Les rompían las piernas para ayudarles a morir. Pero, fíjense, va un romano y ve que le tiene que romper las piernas. Y le da la vuelta a la lanza, Pepe. ¿Sabe por qué? Porque allí hay una cosa que no había nunca visto. Es el único reo que no pide venganza, ni maldice. Él está orando por los enemigos. De tal manera que ellos dicen, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Padre Santo. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. No. Está pidiendo perdón por lo que le estamos fallando. Y cuando ven, ha muerto. Porque mire, todo el mundo de la tierra inspira y tuerce la cabeza. Pero Jesús había dado una promesa. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y Jesús dice en la Biblia, inclinó la cabeza y dijo que es el único ser humano que ha podido hacer esto. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hay gente agonizando que desea morirse. Gente parapléjica que ha pedido la eutanasia, porque ellos no se pueden ni envenenar ni matar para dejar de sufrir. Pero nadie puede, porque nadie tiene potestad para el día de la muerte. Pero Jesús dijo, Padre, ya todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Primero inclinó la cabeza y luego expiró. ¿Por qué? Porque el romano, si le rompe las piernas, ¿qué había pasado allí? Luis, ¿qué había pasado allí si le rompe las piernas? ¿No sabe lo que había pasado allí? ¿Y si le rompe las piernas? ¿Qué había pasado allí? Y hay una profecía que dice que los huesos no... Esa es la profecía. La caña cascada es otro tema. Dice, caña cascada no quebrará ni pavo y no humeante se apagará. Estaba hablando de los sufrimientos de Cristo, pero que en medio de esa caña cascada que iba a florecer. Bien, pero el segundo texto es el que vale. Dice, porque escrito está, hueso suyo no será quebrado. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta doctrina? Cuando Dios mandó el cordero en la Pascua, ¿qué tenían que hacer? Comerse la carne. Y tenían que dejar los huesos intactos, no partirlos. ¿Por qué? Porque de ahí viene
cuando Jacob, esa profecía viene de Jacob, cuando la bendición de Dios le desconstruyó el muslo y andaba poco. Y había una profecía para el Mesías, que el hueso suyo no sería quebrado. Por eso Cristo entregó el Espíritu. Porque si le rompen los huesos, su sacrificio no había valido. Porque el hueso suyo no se había quebrado. La profecía no se hubiera cumplido. Y ahí se tenía que cumplir toda la tabla. Y al ver que había muerto, se sorprendió, le dio la vuelta a la lanza y le picó en el costado. Y sin saberlo, cumplió esta profecía. De la casa de Israel nacerá un manantial de agua y sangre. Y Cristo de su cuerpo emanó agua y sangre. ¿No han visto algún ser humano que de su herida le salga agua y sangre? ¿Ustedes lo han visto alguna vez? No hemos dicho que el cuerpo es humano. ¿Por qué hambre que han dado una puñalada no sale sangre? Pues te voy a decir el por qué. Mire, las lágrimas son agonía líquida. Y toda bendición que tiene el ser humano es poder llorar cuando tiene fatigas. Si una persona no llora cuando tiene fatiga, posiblemente le puede dar un infarto miocardio. Por eso la profecía de Cristo era: sus entrañas se derramaron dentro de él, su corazón se repitió como cera. Bien, y aquel impío no solo no le rompe las piernas para que se cumpliera la escritura, sino que da la vuelta a la lanza para que se cumpla otra profecía de que había. Y le da, y sale sangre y agua. ¿Por qué? Porque Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Jesús lloró sobre Jerusalén, pero en ningún lugar de la Biblia dice que Jesús llorara ni en el petróleo ni en la cruz. Posiblemente era agonía líquida retenida sus lágrimas. Ya había llorado mucho en Getsemaní, y lloró. Y está científicamente demostrado que cuando una persona ha despedido a un ser querido en una fatiga, no ha podido llorar, eso le crea luego muchos problemas psicológicos, porque es como que no se ha desahogado. Por eso esta peste, que el Señor la reprenda. Hay gente que no supera la muerte de un ser querido, y tú dirás, ¿por qué? No porque no solo le ama, porque ha sido antinatural, no ha visto enterrarlo, no le ha podido llorar. Por lo tanto, lo vio que estaba en casa y le dieron la noticia por teléfono: fulano ha partido, se ha muerto. Y no lo entiende. Y pasa un año y pasa dos y necesitamos tiempo para que la mente se adapte. Porque ese ser humano necesitaba llorarle, necesitaba despedir. Y al no verle, le ha creado una místura, pero no física, sino psicológica. ¿Entendéis eso? No lo he explicado bien. Bien. Entonces, Jesús le dijo: ¿por qué? Porque eso era un simbolismo. Sangre que limpia el pecado y agua que lava el mundo. Entonces Cristo cumplió la profecía a la. Otro detalle. Sí, rápidamente. Otro detalle. A ver, ¿cuál era la profecía del acto en que murió la secretaria? No tenemos secretaria, está jubilada. Bueno, a ver, la profecía bíblica era: ¿qué señal haces para saber que eres el Hijo de Dios? Dice, el señal no se será dado, sino la señal del profeta Jonás. Igual que Jonás estuvo en el vientre de la gran muerte de 10 y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Esa era la señal. Bueno, ¿a qué se refiere esto? A ver, Jesús muere, le bajan los discípulos, Juan y las Marías, y lo meten en el sepulcro de José de Arimatea. Y allí está su cuerpo 3 días. Pero en el espíritu, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el seno de Abraham? Se supone que en el medio de la tierra. ¿Cómo? En el centro de la tierra. Muy bien. A ver, el seno de Abraham no era el cielo. Mira, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta moría, un santo, no iba al cielo, iba al corazón de la tierra, que se llama Seol. El Seol no es el infierno, El Seol es el lugar de los muertos. Y había una gran cima, un lugar de reposo y un lugar de tormento, que es donde fue el rico y Lázaro. ¿Te das cuenta? Uno a cada lado. Y el seno de Abraham estaba en el corazón de la tierra, que era el Seol. Y Jesús bajó a las partes bajas de la tierra, a las partes bajas de la tierra, en el espíritu. ¿El cuerpo dónde estaba? Donde José de Arimatea. ¿Por qué? Porque Jesús venció a la muerte como hombre. Pero hay un misterio. Él tenía la autoridad de la vida y de la muerte, pero mi Biblia deja bien claro que el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Dice, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos
vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ay, Dios mío. Entonces, estuvo allí 3 días. ¿A dónde? En el seno de Abraham, es decir, en el Hades. ¿Y qué fue a hacer estos 3 días allí? ¿Qué iba a hacer Jesús allí? A ver, ¿qué están hablando? Habla algo, que tengo ganas. ¿Quién habla? Habla, hombre. Que llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere eso? ¿Explica eso? El seno de Abraham lo trasladó. Mira, allí, en el seno de Abraham, no existía el tiempo, no existía el espacio, pero sí había unas pequeñas restricciones. Y cuando Jesús resucitó, no solamente resucitó a él, cogió todas las almas del Hades y las transportó al reino de los cielos. Eso se llama cautiva de cautividad. Y cuando Jesús venga, ¿quién va a venir con él? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién va a venir con Jesús cuando venga en el arrebatamiento? A ver, Rosy, ¿quién va a venir con Jesús? ¿Quién crees tú que va a venir con Jesús? ¿Y quién más? Y Dios, pues ya lo mató. Pero faltan unas personas ahí. Todos los muertos en Cristo van a venir en la venida de Cristo con él. Dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Y ahí tengo yo parte, ahí tengo yo sangre y carne. Ahí tengo yo amigos y seres queridos. Ahí tengo yo familia. ¡Aleluya! ¡Eso es bíblico! Dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Y cuando Él venga, dice mi Biblia, y tomará voz de trompeta, por de arcángel y por de mando. Dice, y pondrá a todos detrás de sus espaldas. Y todas las almas estarán en esa nube. Y dirá a sus cuerpos, levantaos. Y los que están en el polvo vivirán y subirán a su espíritu. Y luego nosotros seremos transformados en la vida. Es tremendo. Bueno, fue allí a llevar cautivo a la cautividad. Fue a quitar allí, a matar a la muerte. David, a ver, Sansón con una redeja de asno mató un montón de montones de filisteos. David con una piedra mató al gigante Goliat. Lo que se hizo no puede dejar eso por ser tremendo. Pero hay una ironía que nadie puede hacer. El rico, el pobre, el alto, el bajo, el inteligente, el necio, todo el bueno hermano. Cuando llega la muerte todo el mundo muere. Pero la muerte vino a matar a Jesús. Y es el único que tuvo autoridad para decir, muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde está sepulcro tu victoria y muerte tu hijo? Más gracias han dado a Jesús que Él venció la muerte en victoria. Ya se olvidó la muerte en victoria. Viene la muerte a su vida. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene autoridad para retenerlo. ¿Sabe por qué morimos? Porque hemos pecado. ¿Sabe por qué Jesús no lo tuvo la muerte? Porque Él nunca pecó. Por eso el diablo siempre quería mancharlo. Para cuando entrara allí no saliera. Sin embargo, él como nunca había pecado, dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y dijo al diablo, ven acá, tú tienes autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Pero yo he venido aquí. La muerte la aplasto, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, que esté muerto, vivirá. Y retiró la muerte, le dijo, ven acá, diablo, trae acá la llave, la autoridad. Y ahora Cristo las tiene en su cinto. Y cuando pasan años, se presenta Juan en Reina de Patmos. Y cuando lo ve Juan se cae de ver esa grandeza. Y dice, Juan, no temas, porque yo soy el que sube muerto. Pase aquí que vivo y tengo las llaves de la muerte y del hambre. El cinturón de Cristo lleva la muerte y la vida. Porque Él es todo poderoso. Así clavados en Cristo, Él baja al infierno a matar a la muerte, a llevar cautiva a la cautividad y a quitarle el imperio de la muerte al diablo. Y lo último que digo, y ahora, ¿qué está haciendo Jesús por nosotros en el cielo? ¿Qué está haciendo, hijo? Ya no hace nada. ¿Cómo hace? Intercediendo. Mira, Dan, te voy a decir a ti a todos. Que Dios nos dé a todos sabiduría para entender lo que voy a decir. Mira, ustedes como yo tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, pues hay a veces que no saben ni lo que pedir. Por tus confusiones y yo por las mías. Pero el Espíritu que Dios te ha dado intercede por ti. Con voces indecibles, que nadie lo entiende, pero Dios sí. Y con eso vale. Bien, eso es uno. Pero fíjate, en la tierra tenemos un intercesor, el Espíritu Santo. Pero en el cielo tenemos un paracleto, que es Jesucristo.
dice, y vive para interceder por nosotros. Y Él sigue intercediendo por nosotros. Y desde la tierra y desde el cielo tenemos intercesión y abogacía del Espíritu Santo y de Cristo. Así que tienes poder para cuidarte y para resistir, porque armas tienes de sobra para saberme defender. Por favor, defiéndete. Bueno, pues esto ha surgido así y así le hemos hecho en el nombre del Señor. En la gloria de Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, pues vamos a pasar a la ofrenda que ya tomamos el pacto, ¿se parece bien?